van hacia las flores. No solamente con la iniciativa colombiana, sino con la iniciativa del gobierno de Kenia y con la iniciativa del gobierno de Etiopía. Es impresionante, pero, por ejemplo, el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, desde un principio, él hizo un pacto con los agroexportadores, con los floricultores, con los cafeteros, con todo el mundo. ¿Por qué razón con los floricultores? Por la cantidad de mano de obra que se genera en ese sector. De que esa mano de obra vaya a los cultivos ilícitos, apoyemos a quienes pueden generar cultivos lícitos y emplear esa mano de obra. Ahora estamos viendo, por ejemplo, con el caso del arroz en Colombia. El Ecuador le dejó por prohibición de exportar a Colombia arroz. ¿Qué hizo Colombia? El presidente Uribe ha dado todo el apoyo posible para que sus arroceros siembren la cantidad de arroz necesario para ser autosuficientes. Eso es soberanía alimentaria, desde mi punto de vista. Oye, pero lo peor del caso es que ahora los van a obligar nosotros, ¿qué vamos a hacer con el arroz? No, ahora los van a obligar a exportar a Venezuela a un precio irrisorio. Esto es algo perverso de por sí y no sé de quién es la idea. Pero bueno, la idea ya estuvo desde mayo del 2007, ¿no? El 15 de mayo del 2007 se prohibió a Colombia y después al resto del mundo, menos a Venezuela, de lo que yo recuerdo. Fíjate que Uribe ya está hablando del arroz, de las flores, y la otra cosa que es chiquita y que se está expandiendo también por la misma razón de las fuentes de trabajo, es el tema del sector del cacao, que también eso aquí lo depredan, allá precisamente lo incrementa. Vamos a un corte, enseguida volvemos. Gracias por seguir en su programa Bajo la Lupa. El tema que estamos tratando es Caminemos Juntos, con la participación del economista Bernarda Mena. Bernarda, dejamos inconcluso el tema de todos los menos que tú tienes, ¿verdad? Y que te quitan competitividad. ¿Qué pasa con los fletes aéreos y el fluido de aviones para exportar las flores? Bueno, el tema de los fletes ha sido siempre un problema versus Colombia. Mucho más caro en el Ecuador exportar una caja de flores de Quito puesta en Miami es muchísimo más caro. No tengo los datos a la mano, qué pena, pero es mucho más caro que de Bogotá a Miami. Usted sabe que por Miami entra el 96% del consumo de flor que tienen los norteamericanos. Por eso es que tomo ese puerto de destino. Lo mismo a Europa. ¿Por qué razón? Porque nosotros, una de las razones es que los aviones vienen vacíos. Eso incrementa el costo. Otra de las razones es... Pero con esos cupos de las importaciones esto se va a agravar todavía más, porque obvio, vendrá menos mercadería. Obvio, si viene por avión, obvio. Lamentablemente, y sería un proyecto espectacular, y si tuviéramos una carretera Quito-Guayaquil a todo trapo, sería sensacional el poder mandar nuestras flores vía marítima, por ejemplo, al puerto de Los Ángeles. En términos de tiempo, no perdemos mayor tiempo. Hay cómo hacerlo, es factible. Simplemente necesitamos los puertos que tengan toda la infraestructura para poder manejar perecibles. Necesitamos la carretera y los barcos ahora se los puede conseguir porque están en una depresión mundial, ¿no? Bernarda, precisamente no quiero dejar escapar este tema. En la época, no sé qué año, pero era antes de Lucio Gutiérrez, Santiago Gangotena sacó una espectacular idea que yo lo secundé, que era la autopista del Sol, en el cual en 4 horas estábamos en Quito o estábamos en Guayaquil. Y esto era un trazado diferente que se estaba dando a esto. Inclusive ya habían varios interesados, y si no me equivoco, si mi memoria no me es infiel, estamos hablando de 400 y pico de millones de dólares. Si esa autopista se la hubiera iniciado, ya estaría terminada y significarían 2 cosas. Primero, lo que tú estás diciendo, ya en el tema de utilizar barcos para puertos específicos, y lo segundo, pues eran ramales
para que las poblaciones que están dentro del centro del país pudieran usufructuar de precisamente agroindustria y también de turismo. ¿No valdría la pena también que, independientemente de las otras cosas que hay que forzarlas a que se cumplan rápidamente, ponernos nuevamente de acuerdo y forzar como opinión pública a que esa carretera se la haga? Peor con los muertos que hemos visto este año. Sería sensacional, sería sensacional. Le doy una idea, Joyce. Nosotros vemos los camiones de flores en la ciudad de Quito. Un camión de flores, desde que sale de la finca, en cualquier parte hasta la Sierra Norte, hasta la Tacunga, hasta Lazo, por ejemplo, desde Cayambe, puede pasar cerca de 6 horas dando las vueltas con la flor en el furgón de carguera en carguera. 6 o 8 horas, fácilmente, polucionando la ciudad, contaminando la ciudad, molestando, porque son camiones. Usted ha visto los trancones que hay en los aeropuertos y los trancones que hay por donde están las cargueras. Con una autopista de esa naturaleza, nosotros embarcamos en la finca y llegamos a Guayaquil en 4 horas, sin haber tenido que abrir el furgón una sola vez. Exacto. Que eso también molesta, los cambios de temperatura daña la calidad de la flor. Llegamos al puerto en Guayaquil. Si el puerto en Guayaquil tuviese toda la infraestructura para manejar perecibles como flores, nosotros podemos tranquilamente, el Ecuador podría comenzar a exportar no solamente al oeste de los Estados Unidos, porque como le digo, todo entra por Miami, nos ahorraríamos esas nevadas, esas distancias tan grandes, sería mucho más barato, e incluso podemos llegar al Canadá, a la zona de Vancouver, que no está siendo explotado. El Canadá es un país para explotar para las exportaciones ecuatorianas, y no está siendo explotado. Pero además, cuando es un clima frío, sus habitantes lo primero que quieren es comprar flores, comprar naturaleza para compensar esa tristeza del frío. O sea que Canadá sería incluso en tiempos de crisis, Joyce, porque aquí seguramente nuestros televidentes estarán pensando, bueno, pero en las crisis, ¿quién va a estar comprando flores? No. Hay 3 tipos de flores, ¿ya? Hay lo que yo llamo los huevos de avestruz, que son esa flor espectacular, grande, muy de lujo, que cuesta muy caro el producirla. Hay la flor que yo llamo el huevo de gallina, que es la flor de supermercado. Y hay los huevitos de codorniz, que es la flor que está sacando el África. Ah, sí. El África para Europa. Y ahí nos están ganando mercado con esa flor. En Estados Unidos se ha caído, y en el mundo entero, la flor está de lujo. Pero la flor del huevo de gallina, que yo llamo, por ejemplo, para el supermercado, no se ha caído. No se ha caído como se pensó. ¿Por qué? Porque el norteamericano, antes de dejar de comprar, sustituye. Y hemos visto que ha sustituido la flor de lujo de la floristería por el buque de supermercado un poco más modesto, pero sigue comprando. Y en el Canadá pasa exactamente lo mismo. O sea, todavía hay un mercado, hay un nicho. Y por último, tenemos que estar preparados para cuando la economía se recomponga y la gente comience a comprar, la gente deje de perder sus trabajos, vuelva la confianza al mundo, y nosotros de estar en la línea de partida primeros, ahí con Colombia, y ahí con Kenia, y ahí con Etiopía. Pero dime una cosa, ¿qué pasa con la Asociación de Floricultores? Porque precisamente ustedes tienen que contarle los detalles a las personas que toman las decisiones, porque el diablo está en los detalles. Y entonces el que no ve y el que no oye no puede hacer, porque desconoce cómo hacer y cómo solucionar. Entonces te pregunto, ¿no te parece que esto es una falta de comunicación precisamente y de ñeque para obligar a que las personas hagan lo que tienen que hacer, más que nada porque el actual presidente dijo que su principal objetivo era generar puestos de trabajo, y las flores, entre otras, generan tantos puestos de trabajo como los camarones, como los cacaos, etcétera, etcétera?